no me conviene seguir operando, y eso obviamente aportaría en forma importante al desempleo. En forma paralela, también hay que tener cuidado que si nosotros encarecemos mucho el costo de la mano de obra, también obviamente se empiezan a levantar como una buena alternativa países vecinos donde el costo operacional por términos de mano de obra, ya sea Perú, Bolivia, por poner ejemplo, también sería factible que empezaran a emigrar algunas empresas hacia esas instancias o hacia esas locaciones en donde ser foco de producción para la región. Entonces hay que ver de qué manera vamos evaluando este concepto, de qué manera vamos avanzando en generar, como decía muy bien el diputado que está contigo en estudio, y como también muy bien señala acá el señor Fantuzzi, de generar un soporte que le permita un crecimiento orgánico sustancial con elementos basales importantes, en donde a lo mejor también el tema de la reforma de lo que estaba planteando hoy día, de este ajuste tributario, me gustaría verlo también más como una reforma, como algo más transversal, que le genere un sustento a esto, en donde seamos capaces de construir como país una visión en donde de alguna manera una compensación entre lo que tributa la empresa y otra compensación por otro lado por el incremento de la productividad que genera la empresa, no se traduzca en un peso muy grande para el empresario pyme, que le lleve en un momento determinado a pensar si está en un buen camino, seguir en este emprendimiento o es necesario cerrar las puertas. Yo creo que hay que buscar los puntos de equilibrio, y creo, como planteamos acá, creo que tienen que ser evoluciones transitorias, paulatinas. O sea, no podemos pretender incrementar un 37% el salario como lo plantea la CUT, porque además creo que es irresponsable, porque como decía ahí, un cojo falso, en pedir no hay engaño cuando está pidiendo limosna, pero sí hay que darle un poquito de sustento. El cómo muchas veces es la pregunta que tiende un poquito a bajar estas medidas sustancialmente más populistas. Hay que tener cuidado con eso, y hay que ver de qué manera generamos un crecimiento orgánico sustantivo, de qué manera le damos productividad y de qué manera mejoramos el país de todo. Partiendo de la base que si nosotros hacemos una proyección solamente del crecimiento del PGB, el Producto Interno Bruto per cápita, en Chile hoy día, del año 2000, si nosotros hacemos un parámetro del año 2000 al año 2011, efectivamente el salario mínimo, por solamente consideración del incremento del PGB, debería estar bordeando aproximadamente los 230.000 pesos. Pero ya no se hizo. Entonces, bueno, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo apuntamos a mejorar ese proceso? En los próximos 5 años, como se ha planteado también. Roberto, voy a tomar en consideración declaraciones que dio el representante de los trabajadores fiscales, Raúl de la Puente, quien dijo que el salario mínimo no solo teníamos que verlo como una parte de la cadena de producción, sino que como desde un punto de vista más bien social y político. Quizás eso es lo que falta, una mirada más social de lo que ocurre con estas platas. Yo comparto plenamente lo que dijo Raúl, y yo me gustaría centrar el tema justamente. Siempre cuando se discute el salario mínimo, se dejan las otras variables fijas. Yo te pregunto, mira, te aseguro que la tasa de interés ha hecho más abortiva a las empresas pequeñas que un salario mínimo relativamente alto. Una tasa de interés del 50% anual, hay que dedicarse a la cuca para que sea negocio, seamos honestos, ¿verdad? O tener un impuesto interno que el emprendedor que parte se le tira la yugular y le timbra 3 facturas. Todo esto produce muchísimo más daño en el empleo de lo que estamos discutiendo en este momento. Quizás por lo mismo, Roberto, finalmente, a mí me da un poquito de rabia como empresario, y yo reconozco idealmente, que seamos reconocidos que estamos exportando o estamos produciendo bienes con mano de obra barata. No, Chile está apuntando a otra cosa. Chile está apuntando a ser un país desarrollado, y como país desarrollado también tenemos que sumar al carro a los trabajadores. Y yo quiero insistir, el gran capitalista de este país son los propios trabajadores. Si el que tiene más acciones del país en empresa hoy día a través de la AFP son los trabajadores. Que no la administren es otro problema. Roberto, en relación a lo que hemos hablado este último tiempo, antes de profundizar en eso, sí, en la reforma tributaria o los ajustes tributarios, como algunos lo han llamado, quizás esto debería transformarse más bien en un paquete de medidas económicas en el cual también venga contenido el salario mínimo y lo que usted también nos planteaba en cuanto a las rebajas impositivas. ¿Saben lo que pasa? Que si entramos a la discusión de la reforma tributaria, yo estoy en contra, porque lo primero que hay que buscar es justicia tributaria. Cualquier aumento de la primera categoría, que es el impuesto a las empresas, el único, escúchame bien, el único que está pagando ese impuesto son los trabajadores, que son los que van a ser beneficiados con la mejor educación y salud. Yo me puedo explicar un minuto. Sí, por favor. Cuando yo soy accionista, yo tengo derecho en mi global complementario, en mi ingreso, descontar el impuesto que pagó la empresa. Solo, escuchen bien, solo los trabajadores que tienen acciones en esa empresa no tienen el derecho a descontarlo.
Entonces, ¿quién está pagando el aumento de los impuestos? Los trabajadores de Chile. Entonces, lo que tenemos que buscar es otra cosa, una justicia tributaria. ¿Cómo es posible que las patentes en este país paguen más los chicos que los grandes? Eso es injusto. Lo que yo escucho de la reforma tributaria es más de lo mismo. Lo que primero tenemos que ver, cuál es la inversión que requerimos en educación y salud. Porque la próxima bomba social que va a estallar, o a este gobierno o al otro gobierno, va a ser la salud. No puede ser que yo voy a una clínica y me atienden en 3 minutos. Va un señor a un hospital y lo atienden en 6 meses. Todas esas inequidades en un momento de un país que se está desarrollando, las personas van cambiando de expectativas y quieren tener igualdad en ese tipo de aspectos. Entonces tenemos que modificar nuestra estructura. No podemos hacer más de lo mismo. En un país que se está desarrollando, eso no da para más. No da para más. Diputado, querámoslo o no, terminamos hablando de los ajustes tributarios, de la reforma tributaria. Al parecer van de la mano estos aspectos, el salario mínimo, modificar quizás la empleabilidad de los trabajadores en nuestro país, también tiene que ver con ciertos ajustes tributarios, los impuestos en Chile que al parecer no apuntan a la distribución de la riqueza igualitaria. Mira, a mí me produce un tremendo dolor, te lo debo confesar, el que cada vez que se discute respecto del reajuste de las remuneraciones de los trabajadores, del sector público o del salario mínimo, toda la discusión se centre en números más, números menos. Y en pesos más y pesos menos que a veces no superan los 1.500 o 2.000 pesos. Cuando exactamente, y tal cual lo decía don Roberto Fantuzzi, aquí estamos frente a una situación de convulsión social que si no observamos en detalle, con delicadeza, con cuidado, con acuciosidad y con rigurosidad, irremediablemente los empresarios van a ser los primeros probablemente que van a sufrir las consecuencias de la inestabilidad que se puede provocar a partir del mantenimiento de condiciones sociales inicuas. Entonces, cuando se dice las inversiones se van a ir a Perú, se van a ir a Bolivia, perdón, no es ser arrogante, pero nuestro país tiene condiciones de estabilidad para la inversión que no tienen Perú y Bolivia. Tiene condiciones de estabilidad política que no tienen Perú y Bolivia. El ejemplo que daba la ministra del Trabajo sobre los call centers que habían emigrado. Nosotros recibimos a las trabajadoras de los call centers en la Comisión de Trabajo. Y cuando nos plantearon el sistema, lo encontramos extraordinariamente bueno, porque la mujer trabajadora podía desde su casa ejercer su función, con lo cual podía atender las cosas de su casa y percibir una remuneración. ¿Y qué ocurrió? Cuando las escuchamos a ellas nos dimos cuenta que era tal el nivel de control que se ejercía a través de la web para el trabajo que estaban realizando, que tenían que plantarse ante el televisor con pañales, porque cada minuto que estaban fuera de conexión le descontaban el 30% de la remuneración del mes. Entonces, por favor, cuando hablamos de reajuste de remuneraciones de los trabajadores, por favor, despleguemos toda la capacidad humanitaria que tenemos para entender qué significa un ingreso de 185.000 pesos. Quizás este ingreso, diputado, eso no quiere verse. Este ingreso de 182.000 pesos con los descuentos de por medio, de alguna manera u otra se discuten año a año, aumentamos 5.000, 4.000, 3.000, van de la mano con un proceso de sindicalización profunda en los trabajos de nuestro país. El fin de semana, un grupo transversal de parlamentarios precisamente presentaron modificaciones al Código Laboral que apuntan, por ejemplo, a la sindicalización automática. No han presentado ningún antecedente, hicieron el anuncio a la prensa, pero no hay ningún proyecto presentado al respecto. Ojalá lo presente, me parece bien. El tema de la sindicalización es un drama. El tema de la sindicalización no solo está reflejado por la baja tasa de sindicalización en Chile. Hay prácticas antisindicales en Chile que están ocultas y que son muy poderosas. Sé, porque me lo han planteado dirigentes de trabajadores, que hay empresas en las que sus trabajadores tienen que reunirse de madrugada para no ser descubiertos, que están iniciando el proceso para organizar un sindicato. Porque si son descubiertos durante ese proceso, antes de la constitución del sindicato, van a ser inmediatamente despedidos. Y despliegan todas sus potencialidades, que son bastante disminuidas en general de organización, para poder constituir el sindicato de tal forma de poder quedar protegidos por el fuero. Entonces, los sindicatos hoy día son concebidos
por una cultura empresarial como la suerte de enemigo que está en la vereda del frente cuando debe ser el gran aliado del empresario. Alejandro, queremos profundizar después en el tema de la sindicalización, pero Alejandro, ¿cómo le podemos explicar al país, a quienes reciben precisamente este salario mínimo, que sería un tanto irresponsable aumentarlo en los porcentajes que está pidiendo la Central Unitaria de Trabajadores cuando vemos que el crecimiento económico en nuestro país es de los mejores, que prácticamente no nos hemos visto afectados por las crisis económicas internacionales que provienen desde Europa, por ejemplo, el desempleo prácticamente en tasas normales? ¿Cómo podemos hacer entender eso al ciudadano que gana esta cantidad de plata mensual? A ver, porque es importante también que seamos capaces de poder dividir, Gabriela, lo que es las cifras macroeconómicas de lo que pasa efectivamente en la microeconomía. Cuando tú tienes un 70% de gente que es microempresario o que es pequeño empresario, que es mediano empresario, en donde a duras penas, como decía, como recién planteaba acá don Roberto Fantuzzi, tiene para poder pagar la tasa del banco que le cobra, que hoy día está bordeando el 53% de la tasa máxima convencional, cuando le permiten solamente timbrar 3 facturas, cuando no tiene tanto acceso al crédito. Esa realidad dice, hay muchas empresas, y de hecho me tocó hablar con gente que es empresaria, que, ojo, de todos los colores políticos, decía que si a mí me llegan a subir a 250.000 pesos salario mínimo, yo o vendo o cierro las cortinas porque no me daría. Por lo mismo, yo creo que es importante que hoy día nos sentemos a hablar como país, empresarios, políticos, como está René, como está acá Roberto, y economistas, y seamos capaces de dar una visión macro, que entendamos que esto es un proceso social, que tenemos que proyectarlo. Hablaba recién, ¿no es cierto?, acá Roberto, que comparte conmigo estudios del tema de la salud. Hay que ver también qué pasa, por ejemplo, hoy día con la tercera edad. Chile nos estamos volviendo un país viejo, y eso tenemos que entender que la salud, la educación y la tercera son gastos para la sociedad y que tenemos que tomarlos como tal porque son de alguna manera el sustento y la gente que nos ha dado la posición que tenemos actualmente. Entonces hay que verlo. Yo insisto, el salario mínimo de 182.000 pesos hoy día es precario. Hoy día para mí como mínimo deberíamos hacer un reajuste que bordeara el 12%. No hay que olvidar que lo que nosotros denominamos, muy mal denominamos la inflación de los pobres. Me gusta más hablar de la inflación del hogar, que es transporte, alimentación y vivienda. Solamente en alimentación la canasta básica de alimentos de febrero de febrero 2011 a febrero del 2012 tuvo un incremento de un 11,5%. O sea, vale decir, a la gente le cuesta un 11% más alimentarse lo mismo el año 2011, ¿no es cierto?, el 2012 versus lo que le costaba el año 2011. Entonces, como decía ahí el diputado, hay que ver herramientas que nos permitan ser un país más ecuánime y más justo, dándole efectivamente sí la sustentabilidad. Yo tampoco comparto las opiniones de la ministra Matei, que poco menos si suben a 250.000 pesos van a cerrar las cortinas internacionales y van a seguir arrancando. Pero sí hay que hacer el tema, hay que hacerlo con cautela, hay que hacerlo en forma pausada, pero con una visión de mediano y largo plazo. Lamentablemente en Chile el tema del salario mínimo es un tema que se plantea el 1 de mayo por una petición de la CUT y que se cierra el 1 de julio de ese mismo año sin ver este tema como un problema país, como una proyección de país de lo que queremos hacer de aquí ¿no es cierto?, de aquí a un Chile el año 2020. Ya pues Alejandro, te queremos agradecer por estar con nosotros para analizar estos temas. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, que estén muy bien ustedes. Gracias. Nosotros vamos a separar brevemente en el Esto es Noticia. Quédese con nosotros porque estaremos hablando precisamente qué pasa con los sindicatos en nuestro país, favorecen o no al aumento de los salarios en Chile, qué pasa también con las posibles movilizaciones que se puedan venir de ahora en adelante precisamente por estas demandas.